Bueno, estimados y estimadas colegas, en mi calidad de presidenta del Colegio de Abogados tengo el agrado de darle la más cordial bienvenida a esta jornada, a esta charla titulada Licencias Médicas, un análisis desde la responsabilidad funcionaria. Como institución tenemos la convicción de que el fortalecimiento del ejercicio profesional se logra a través del estudio, a través del debate serio y a través de la formación continua. Por ello, estos temas cobran especial relevancia, o estos análisis, digamos, especial relevancia cuando se trata de temas tan sensibles como lo es el correcto uso de las licencias médicas y las responsabilidades que derivan en el ámbito funcionarial. Agradecemos especialmente a los participantes, a estos expositores destacados, don Mario Sánchez Orellana, abogado, colegiado, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad del Alba. También agradecemos a Gerardo Ahumada Lillo, colegiado también, miembro de nuestro consejo y magíster en Derecho Público, en Derecho Privado. Público. Y gracias entonces por compartir con nosotros en esta jornada los conocimientos y sus experiencias acá con nosotros. Finalmente, quiero invitarles a todos ustedes a aprovechar al máximo esta instancia, participar activamente, porque es de la esencia de nuestro colegio la construcción de comunidad y la búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias y aprovechar la jornada. Gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación de la presidenta del Colegio de Abogados a esta exposición sobre este tema que ha estado tan en boga y respecto al cual hay poca y nada información en realidad, porque todo esto parte, como todos saben, a partir de un cruce estadístico que realiza la Contraloría, este informe consolidado de información circularizada, que en realidad no es más que un cruce de datos estadísticos entre información sobre personas con licencia médica que a su vez eran funcionarios públicos y al mismo tiempo la salida o los registros de salida del territorio nacional que tenía esas mismas personas. Este es un informe que está desprovisto de alguna connotación desde el punto de vista de infracción de normas específicas y sin embargo se le atribuye a este informe de inmediato desde el punto de vista de la opinión pública una consecuencia desde el punto de vista del reproche ético en cada una de las personas que aparecen en este informe, asumiendo desde ya que existe una actuación indebida, una irregularidad que debe ser sancionada. Desde el punto de vista de la ética general, bien podría ser que nosotros pudiéramos hacer algún reproche. De hecho, la misma Corte de Apelaciones de Arica, en un fallo reciente, habla de conducta cuestionable, en el sentido de que las personas que estaban haciendo uso o habían presentado una licencia médica con el objeto de justificar una ausencia a sus labores, hayan viajado al mismo tiempo durante el mismo periodo al extranjero. La pregunta que uno debe hacerse más allá de ese reproche desde la ética general es si esta conducta, la salida al extranjero mientras se hace uso de una licencia médica, lleva o no aparejada la responsabilidad administrativa. Y aquí entramos a un aspecto que tiene que ver con lo que ha pasado en la generalidad de los servicios públicos, porque en casi todos los servicios públicos, también llevado o motivado un poco por la misma Contraloría que ha enviado los listados de las personas que aparecen en este informe y además ha emitido instrucciones a los servicios públicos sobre cómo llevar los procedimientos disciplinarios, ha habido cierta presión en cuanto a conseguir prontamente sanciones a estas personas. Y ya ahí entramos a un aspecto que escapa de la ética general y entra a lo que debiera ser el sistema de responsabilidad administrativa que debe aplicarse en Chile. Nosotros
debiéramos, si quiere va avanzando, debiéramos recordar que en Chile no estamos sujetos a un sistema donde haya un espacio para la arbitrariedad, sino que estamos dentro de un sistema que se rige por el principio de juridicidad que está consagrado constitucionalmente en los artículos 6 y 7 de la Constitución y que obliga a los órganos del Estado a someter su acción a la Constitución, a las normas dictadas conforme a ella y más aún impone el artículo 7 la obligación de ceñirse estrictamente a lo que expresamente señala la ley. Señala que no es un pretexto de circunstancia extraordinaria, se pueden autoatribuir otros derechos o atribuciones, valga la redundancia, que no sean los que estén expresamente señalados en la Constitución y las leyes. Y la sanción de esto es una nulidad de derecho público, entonces no hay una consecuencia directa de este informe, una responsabilidad administrativa, sin que tengamos en cuenta que tenemos que aplicar este principio de juridicidad o legalidad en forma estricta. Ya dije, bajo la sanción de la nulidad de derecho público. Y este principio de juridicidad también debe respetar aspectos básicos, por ejemplo, en cuanto a la tramitación de estos sumarios. Los sumarios no son una vía para aplicar una medida de destitución, sino que son una vía para aplicar un debido proceso. Y el debido proceso está consagrado constitucionalmente en el artículo 19, número 3, y exige un procedimiento racional y justo, y el sumario administrativo que sigue el principio o el antiguo sistema inquisitivo de un fiscal de la misma institución y dependiente de aquel que ordena la instrucción del sumario, es un sumario que todavía es secreto y que tiene ciertos rezagos del antiguo sistema penal que nosotros teníamos, pero aún así debe ser un sistema que permita la razonabilidad de las decisiones, la proporcionalidad y el establecimiento de los hechos de acuerdo a lo que la ley señala. Y aquí resulta importante tener en cuenta que la tramitación de los sumarios administrativos hay una función pública que es la función de actuar en base al principio de legalidad, pero también con la imparcialidad y objetividad que se exige constitucionalmente y también en el estatuto administrativo que se exige a los fiscales. De ese punto de vista, si bien en esta materia y sobre todo en derecho administrativo pasa algo que es distinto que ocurre en derecho privado, por ejemplo. En derecho administrativo se aplican principios constitucionales, normas constitucionales y también las leyes de derecho público que rigen la actuación de los órganos del Estado, pero también se complementan estas normas por la jurisprudencia administrativa y jurisprudencia judicial. Entonces, para entender qué conjunto de reglas se aplican en este aspecto, no solamente hay que tener en cuenta aquello que señalen estrictamente las normas jurídicas, sino que también la jurisprudencia de la misma Contraloría. Y en este aspecto, la jurisprudencia de la Contraloría a veces es contradictoria con dictámenes que emite la misma Contraloría. Y, por ejemplo, impone a los órganos de la administración del Estado a establecer los hechos que dan motivo a un sumario administrativo, pero también la apreciación del valor probatorio de esos hechos le corresponden al fiscal y le corresponden a la autoridad que está facultada para aplicar una determinada sanción. Y sobre eso a veces pareciera que se llevan a esas autoridades a buscar no el establecimiento de los hechos en base a la proporcionalidad, la razonabilidad, sino que en base a un objetivo que en este caso pareciera ser la destitución de los funcionarios. El mismo oficio de junio del 2025 señala o reconoce la misma Contraloría, dice, en ocasiones se dará de manera subrepticia la situación que da origen a la sanción, por lo que no siempre será posible contar con probanzas documentales o directas, lo cual no puede optar que el fiscal o la autoridad se forme la convicción sobre su acaecimiento.
resulta un poco dudosa esa frase, como queriendo decir que aunque no existan las pruebas suficientes, de todas maneras la sanción ha de aplicarse. Por eso que resulta importante también tener en cuenta siempre este principio de juridicidad que hice referencia, y también que le corresponde, la Contraloría lo reconoce así, a la autoridad administrativa el determinar los hechos, el valorar la prueba y el determinar la proporcionalidad de las sanciones. Sobre esto también vale la pena hacer presente que lo que da origen al consolidado de información circularizada número 9, que este viaje al extranjero de personas mientras se encuentran haciendo uso de licencias médicas, sugieren o da a entender que existiría una prohibición, o la prohibición de salir del país mientras se encuentra una persona haciendo uso de licencia médica. Y examinando las normas que existen al respecto, uno se da cuenta que la única norma que se refiere a este tema es el Decreto Supremo número 3 del año 84, que reglamenta el otorgamiento de las licencias médicas y que considera esta circunstancia en el artículo 55, número letra A, para los efectos de que las instituciones de salud, la CONPINE o la ISAPRES pudieran rechazar una licencia por incumplimiento de reposo. O sea, ese es el único aspecto que está regulado en sobre esta materia. No existe una regulación legislativa, no existe una infracción que esté regulada en alguna norma específica, y por lo tanto podríamos, desde el punto de vista constitucional, hacer un cuestionamiento o hacer una observación o una duda sobre si en realidad existe o no esta prohibición como tal. Yo creo que no existe la prohibición como tal, y no existiendo la prohibición como tal, si es posible aplicar o no una sanción cuando esa prohibición no existe. Y aún existiendo la prohibición, o aún estimándose que existe la prohibición, yo creo que sí hay una infracción acá, pero una infracción que daría lugar a un rechazo o invalidación de una licencia, pero no un reproche administrativo. Pero aún existiendo esta prohibición, también se hace necesario que la persona, el funcionario, haya conocido la existencia de esta prohibición. Y yo dudo de que las personas que hayan salido del país haciendo uso de licencia médica sepan que haya existido esta norma restrictiva. O sea, esta norma que posibilitaba el rechazo de una licencia médica por el solo hecho de salir al extranjero. Como dije al principio, del fuero interno de las personas, sí se puede hacer un reproche ético general, es decir, cualquier persona que sale del país estando con licencia médica debe o debería saber que eso no es correcto. Pero la pregunta es si sabía esa persona que existía esta norma del artículo 55, letra A, y que eso podría traer aparejada una responsabilidad administrativa. Es un tema que se plantea, pero yo no hago ningún cuestionamiento sobre eso. ¿Qué ha hecho la Contraloría en este caso? Ha señalado que efectivamente, bueno, no existe una norma general prohibitiva en cuanto a la salida del país, pero sí la salida del país mientras se hace uso de licencia médica, o el uso indebido de licencia médica, o el mal uso de licencias médicas, daría lugar, lo señala el mismo oficio de junio del 2025, daría lugar a lo menos a 2 infracciones. O infracción a obligaciones funcionarias del artículo 61 del Estatuto Administrativo. Y esas obligaciones serían, en primer lugar, llevar una vida social acorde con la dignidad del cargo, en el sentido de que eso pudiera significar una deslealtad con el servicio, o bien el desprestigio de la institución. Estos alcances están señalados en dictámenes de la Contraloría que señalan qué se entiende por vida social acorde con la dignidad del cargo. Y otra norma distinta, que también está en el artículo 61, que es la infracción al principio de probidad administrativa. Y aquí entramos a un tema que resulta absolutamente importante, porque respecto de la primera infracción, o posible infracción, de llevar una vida social acorde a la dignidad del cargo, hay dictámenes contradictorios de Contraloría. Hay algunos que señalan que la infracción a esta obligación no es una infracción grave del principio de probidad administrativa,
y hay otros que señalan que sí lo es. Aquí cito esos dos dictámenes por si alguien estuviera interesado en buscarlo. Y esto es bastante habitual, o sea, que nos encontremos con dictámenes que sostienen por una parte que no hay una infracción grave al principio de probidad administrativa, infracción general al principio de probidad administrativa habría, pero no grave, y hay otros dictámenes que sí lo señalan. Ahí cito un dictamen del año 2000 y 2014 que establecen esto. La otra infracción que Contraloría señala se trata de la infracción general a esta consideración de tipo moral que está, o la honestidad, la lealtad en el ejercicio de una función pública, que es la probidad administrativa. La probidad administrativa tiene una regulación hoy día constitucional en el artículo 8 de la Constitución y también en la ley 18.565 de bases generales de administración del Estado. Y se define la probidad como esta conducta funcionaria moralmente intachable que implica una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre el privado. Esa es la definición general. Y en este aspecto nosotros sí podríamos señalar que en general, o en términos muy amplios, podríamos estimar que existe un vínculo o una relación entre las conductas denunciadas por Contraloría y este principio. Lo importante en este punto es que Contraloría ha señalado que cuando la infracción al principio de probidad tiene caracteres de gravedad, por aplicación del artículo 125 del Estatuto Administrativo, que también tiene su correlato en el Estatuto Administrativo Municipal, Contraloría interpreta que la única sanción posible de aplicar es la destitución, cosa con la cual yo discrepo, y de hecho hay dictámenes también de Contraloría que contradicen aquello, y en que señalan que la única autoridad que está facultada para aplicar o no atenuante o la proporcionalidad de la sanción es la autoridad que tiene la facultad o la potestad sancionadora. Y por otra parte, el artículo 120 del mismo Estatuto Administrativo obliga a considerar las circunstancias atenuantes que puedan favorecer, también las agravantes que puedan favorecer a un funcionario y obliga a la proporcionalidad de la sanción. Pero aquí hay una discusión porque si se vincula, no sé si hay personas que están tramitando o sean abogados de personas afectadas o imputadas, inculpadas, es la denominación correcta, por algún sumario, se encuentran en la formulación de cargos con estas palabras. De infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que nos está diciendo o nos está anunciando cuál es la única sanción posible, porque como ya señalaba, Contraloría en numerosos dictámenes que son bastante consistentes entre sí, señalan que cuando la infracción a la principio de probidad administrativa es grave, la única sanción posible es la destitución. Como les señalaba, hay dictámenes también que señalan lo contrario. Cuando la Constitución, cuando la Ley Orgánica de Base General de Administración del Estado, cuando el Estatuto Administrativo regula el principio de probidad administrativa, en realidad señala en términos muy generales qué es la probidad administrativa, pero no señala parámetros para medirla y tampoco señala un catálogo detallado de hechos que constituirían infracción grave del principio, perdón, no grave, infracción al principio de probidad administrativa. Señala parámetros o directrices para estimar cuándo una conducta podría o no constituir una infracción a la probidad administrativa. Y en algunos casos señala expresamente actos que podrían constituir esta infracción. Por ejemplo, en el mismo Estatuto Administrativo, en el artículo 125, señala que procederá a la destitución en circunstancias como ausentarse de la institución por más de 3 días, infringir las disposiciones del artículo 84, que en realidad son prohibiciones, condena por crímenes simple delito, denuncias falsas, ejecutar acciones de hostigamiento. La Ley de Base General de Administración del Estado también
tiene una enumeración bastante larga de 10 hechos que podrían constituir infracción a la propiedad administrativa: usar en beneficio propio tercera información reservada, hacer valer indebidamente una posición funcionaria. Da una serie de ejemplos de circunstancias que pueden estimarse como infracción al principio de probidad, pero no es un catálogo cerrado ni taxativo, es un catálogo abierto y están señalados modo de ejemplo, y lo que ha señalado la Contraloría, que en este punto no se aplica o no es compatible o no se aplicaría el principio de tipicidad del artículo 19, número 3 de la Constitución, sino que en materia administrativa queda entregado la determinación de la autoridad caso a caso. Lo que podríamos estimar como discutible, pero eso es lo que pasa. Como ya dijimos, es la autoridad administrativa la llamada a determinar, a establecer los hechos, a valorar la prueba, que señala el artículo 135, que se valora, el artículo 35, perdón, de la ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, que se valora en conciencia. Una valoración de la prueba que va por el lado de la probabilidad o muy cercana a lo que es la sana crítica, porque siempre se debe tomar en consideración en este aspecto que cualquier decisión de los órganos de la administración del Estado deben ser fundados. El artículo 11 de la ley 19.880 lo exige expresamente, y por lo tanto, para tomar una decisión de si una actuación infringe o no el principio de probidad administrativa, se tienen que tomar en cuenta consideraciones como señala ahí: detrimento del patrimonio fiscal, la buena o mala fe, la proporcionalidad de la sanción y la existencia de atenuantes. Ahí señalo más adelante, a modo de ejemplo solamente, criterios dispares que también tiene la Contraloría en distintos dictámenes sobre actos que sí considera como grave al principio de probidad administrativa y otros que no lo considera como infracción grave. Otra consideración que no podemos olvidar en relación a este tema del mal uso de licencias médicas, y que pareciera olvidarse, porque se asocia el solo hecho de salir al extranjero, da lugar a un sumario, sin ninguna otra consideración. Y eso daría pie a una especie de responsabilidad objetiva, lo que no es posible de tolerar en un Estado de Derecho. La misma Contraloría tiene múltiples dictámenes que establece que uno elemento determinante para determinar la concurrencia de la responsabilidad funcionaria es la buena o mala fe del funcionario. Es decir, no solamente el conocimiento de que la actuación era contraria a derecho, sino que el actuar deliberadamente con el objeto de, por ejemplo, engañar al organismo en el cual está prestando su servicio, o simulando una enfermedad o acciones de ese tipo. Es decir, la sola salida del país haciendo uso de licencia médica no debiera ser un nexo necesario y directo para dar origen a la responsabilidad administrativa, como lo ha reconocido en dos fallos recientes la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte de Apelaciones de Arica, cuyo fallo de un recurso de protección fue acogido, pero está en apelación. Por lo tanto, no podemos sacar tantas conclusiones permanentes, digamos, porque falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, pero es un fallo bien contundente, tiene 32 páginas en que aborda en extenso esta situación. Pero quedan las alternativas. Entonces, si la autoridad estima que hay un actuar errado pero carente de mala fe, que es el elemento esencial que yo creo que debe concurrir en este caso, puede estimar que no hay una infracción al principio de probidad administrativa y por lo tanto no castigar de manera alguna esa actuación. Si considera que hay una infracción al principio de probidad administrativa, podría aplicar una sanción correctiva menor, pero si considera, y de nuevo reitero, es la autoridad la que está llamada a calificar la gravedad de la infracción, si considera que la infracción es grave, la única sanción posible es la destitución. Reitero y recuerdo que también hay dictámenes de la misma Contraloría que señalan que aun cuando existe una infracción grave de la responsabilidad administrativa, también es posible que la misma autoridad
con la potestad sancionadora, fundamente adecuadamente por qué no se va a aplicar la destitución, porque en quien está radicada la posibilidad de aplicar la sanción es en esa autoridad sancionadora. Entonces, ¿cuáles serían los supuestos generales para estimar que se vulnera el principio de probidad administrativa? En general estoy hablando de un actuar deshonesto, premeditado para engañar tanto al servicio como al sistema previsional, es decir, habría que sumar ciertas actuaciones al solo hecho de la salida del país, este actuar deshonesto o desleal, la lealtad del servicio, el engaño para justificar una ausencia, o cuando se privilegia el beneficio particular por sobre el del servicio al cual se pertenece. ¿Y cuáles son estos parámetros generales que podemos nosotros concluir de la jurisprudencia administrativa y la todavía escasa jurisprudencia judicial al respecto? Recordemos que, como punto aparte, que en muchos órganos públicos se han apresurado a seguir procedimientos administrativos en los cuales las destituciones ya se han producido. Se están judicializando ahora recién estas mismas causas, y los pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema son todavía escasos. Pero aún así hay ciertas conclusiones que ya podemos sacar y que yo creo que están suficientemente asentadas tanto en las instrucciones que da la Contraloría como en los fallos que existen. Fundamentalmente yo cito los fallos de la Corte de Apelaciones de Talca y de Arica. Uno de esos elementos es que la misma Contraloría en todos sus dictámenes, incluso dictámenes anteriores, anteriores al 2025, 2024, dictámenes muy antiguos, en que hay uno del 2012. De hecho, la misma Contraloría se funda para enviar a los órganos públicos los listados de funcionarios con esta situación en este dictamen del 2012, que es el... perdón, no está citado ahí, pero el 60.701, que es un dictamen que aclara que la potestad de sancionar el mal uso de licencias médicas en cuanto al cumplimiento de reposo le pertenece exclusivamente a CONPIN, a la ISAPRE y también a la Superintendencia de Seguridad Social como entidad fiscalizadora. Es decir, hay una separación de facultades que hace la misma Contraloría, en que reconoce que hay una atribución técnica y que es exclusiva de CONPIN y de la ISAPRE para resolver todo aquello que diga relación con el otorgamiento de licencias médicas, el uso de licencias médicas, el rechazo de licencias médicas o la invalidación de licencias médicas. Y ahí Contraloría reconoce que no existen facultades asociadas al órgano administrativo, aun cuando esa autoridad técnica denuncie en caso de encontrar alguna infracción legal o reglamentaria, denuncia a la autoridad. Pero ¿qué dice la misma Contraloría o qué dice también los tribunales de justicia? Que la administración está facultada para sancionar el mal uso de licencias médicas, ¿sí? Pero siempre y cuando esa conducta se asocie directamente con una conducta funcionaria y además en el contexto del desempeño de una función o cargo, y esa conducta funcionaria implique un incumplimiento de obligaciones funcionarias. Los recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica, Corte de Apelaciones de Talca también, reconocen que no se puede asociar necesariamente la situación del mal uso de licencias médicas por incumplimiento de reposo a una responsabilidad administrativa o una infracción al principio de probidad administrativa. En primer lugar, lo señala porque señala que el principio de probidad administrativa requiere un presupuesto que es esencial, que es que esta actuación que moralmente o con deslealtad o con engaño se realiza en cumplimiento de una función o cargo. Y cuando una persona está haciendo uso de una licencia médica, por definición, se produce una interrupción o una suspensión de la relación contractual que tiene con el órgano. Hay un fallo también de la Corte Suprema que reconoce que se produce una suspensión del empleo, por lo tanto hay un rompimiento del vínculo contractual.
y por lo tanto la sola salida del país no daría origen a una actuación desde el punto de vista del funcionario público, no lo está haciendo como funcionario público, se está haciendo cuando la relación contractual está suspendida o está interrumpida, fuera del lugar de trabajo y además sin cumplir una labor pública. Por lo tanto, lo primero que señala la Corte de Apelaciones es que aquí no habría una afectación del principio de probidad porque no se estarían realizando estas actuaciones, la sola salida del país me estoy refiriendo, en cumplimiento de una función pública. Pero eso no implica que no se pueda sancionar esta conducta. La pregunta es cuándo se puede sancionar esa conducta. La conducta se puede sancionar cuando, en primer lugar, se realiza en ejercicio del empleo, es decir, cuando el funcionario público, con ocasión de la presentación de una licencia médica, realiza una conducta desleal o fraudulenta, de mala fe o que incluye un engaño. ¿Cuándo podría ocurrir esa? Por ejemplo, cuando el rechazo de la licencia médica que realiza CONPIN o ISAPRE se motiva en una salida al extranjero, pero una salida al extranjero que da cuenta de que la afectación médica o la razón médica por la cual la persona había presentado licencia no es real. Es decir, sale al extranjero y no sé, se ven en las redes sociales fotografías de la persona paseando en Cancún cuando en realidad tenía una fractura, supuestamente una fractura de peroné, por dar un ejemplo. O cuando la licencia es derechamente falsa, o cuando se simula una enfermedad para obtener una licencia médica. Y además, el elemento, yo diría, general, como para estimar que existe responsabilidad administrativa asociada a la salida del país, es una frase, sí, tal vez feliz, de la Corte de Apelaciones de Arica, que habla de las simulaciones o distorsiones del estado de salud. Es decir, la Corte de Apelaciones de Arica, y también un poco lo que señala la Corte de Apelaciones de Talca, es que cuando se simula o distorsiona un estado de salud solamente para los efectos de justificar una existencia del trabajo con el propósito de obtener un beneficio personal indebido, daría lugar a la infracción de responsabilidad administrativa. De hecho, tanto el oficio de junio del 2025 como el dictamen en el cual 60.701, me parece que el dictamen que se refiere a esta situación, ese dictamen se refiere específicamente a la... Ahí está, 60.701. Se refería específicamente a la situación de un funcionario que había planificado un viaje con anticipación, que había comprado los pasajes con anticipación y que había presentado una licencia médica días antes de salir al extranjero, obviamente con el solo efecto de justificar la ausencia porque esa persona además no tenía permiso ni feriado disponible. Entonces, en ese caso, la salida al extranjero haciendo uso de una licencia médica no se sanciona por haber salido del país, sino que por la deslealtad, el engaño al servicio, al haber solicitado una licencia médica, no obstante que había planificado un viaje al extranjero y a propósito de ese viaje al extranjero, engañando a la autoridad y además simulando una enfermedad, con lo cual se dan claramente los elementos de la falta de probidad administrativa y en este caso calificada de grave. Sobre esto aquí hay un apunte en relación a las dificultades que se van a encontrar los órganos de la administración del Estado para acreditar esto, porque si la licencia es autorizada y no es rechazada por las autoridades técnicas de salud, CONPIN y INSAPRE, los organismos de administración del Estado se van a encontrar con la dificultad de cómo acreditar o cómo justificar que la afectación de salud no era real. Recordemos que la ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes considera esta información como dato sensible y entre las personas que pueden solicitar esta información de la ficha clínica no se encuentran los empleadores, sino que los tribunales. Entonces aquí nos vamos a encontrar con una dificultad del empleador de justificar esta circunstancia y ahí uno se explica también la frase esta que hace la Contraloría en su oficio 89569,
dice que no siempre será posible contar con probanzas documentales o directas. De ese punto de vista se entiende. Entonces, solamente podemos señalar a modo de ejemplo casos o situaciones en las cuales uno podría estimar que existe esta infracción al principio de probidad administrativa a propósito del mal uso de licencias médicas. Estos están recopilados de dictámenes y de fallos de los tribunales. Cuando la autoridad administrativa, pese a que la licencia sea autorizada, acredita que existe un viaje al extranjero y hay un cumplimiento de reposo, pero la licencia se ha emitido con razones médicas no reales. Es decir, se simula una enfermedad para salir al extranjero. Otro caso, la licencia médica se emite para efectos de justificar una ausencia al trabajo durante un viaje al extranjero. En este caso, la licencia podría ser verdadera, pero habría un engaño o mala fe, porque, por ejemplo, coinciden exactamente los días de la salida al extranjero y la licencia médica. Los casos que podríamos nosotros considerar que no están dentro de esta situación sería, por ejemplo, una persona que está con una licencia médica prolongada, 30 días o 30 días, una licencia psiquiátrica estoy hablando, que se pueda renovar por otros 30 días, y hay un lapso de 1 o 2 días dentro de los cuales las personas viajó al extranjero. Ahí claramente no habría mala fe y el viaje al extranjero no tiene que ver con una deslealtad, un engaño, una simulación. Que me parece mucho el caso también que resuelve la Corte de Apelaciones de Arica, en que la persona lo que hizo fue ir un fin de semana a Tacna. Y además por razones médicas. Otro caso, cuando la licencia se utiliza a sabiendas para incrementar el periodo feriado legal. Esta es la situación más común y que era más común en los servicios públicos, de las personas que incluso se utilizaba un lenguaje a propósito de eso, de pedir licencia médica. En vez de decir voy a pedir un feriado o permiso, decía voy a pedir licencia. Que era un hecho bastante habitual y que las estadísticas han demostrado que han disminuido bastante en el último tiempo. Es decir, hay muchos que agradecen las recuperaciones prontas de muchos funcionarios públicos en que esta práctica, que era habitual, se ha terminado. Y ahí sí que podemos hablar de que hay una mala fe, porque se utiliza la licencia como un mecanismo para justificar una ausencia sin que exista una afectación médica real. El otro caso, que no se ocupa la licencia sabiendas, la palabra sabiendas está puesta a propósito porque eso da cuenta de la mala fe. Para no ocupar día de permiso administrativo o esta de la planificación del viaje con anterioridad también es interesante porque ahí también hay una dificultad de prueba. ¿Cómo se acredita que el viaje estaba planificado con anterioridad? Y ahí, obviamente, ahí podría ser la fecha de comprar los pasajes, que generalmente los viajes al extranjero siempre los pasajes se compran con 6 meses, 1 año antes, pero también es un tema de prueba, porque aquí la prueba le corresponde al fiscal y no al inculpado. El inculpado no tiene ninguna obligación de presentar antecedentes que le exija al fiscal. Y sobre esto, hacer presente que desde este punto de vista se aplican acá la totalidad de los derechos del inculpado. El inculpado tiene derecho a concurrir con un abogado, tiene derecho a presentar pruebas, tiene derecho a defensa, que son los equivalentes a lo que se prestan en materia penal, y no puede ser eso limitado de manera alguna. Recordemos que este es un principio constitucional del artículo 19, número 3, y que se sobrepone a cualquier otra consideración legal que está en el estatuto administrativo, que establece que el procedimiento es secreto hasta que se formulan cargos. Se contradice eso con la norma constitucional, y por otra parte, con los dictámenes de Contraloría que privan a los inculpados del derecho a defensa en tanto no se les formulen los cargos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el derecho a defensa, desde las primeras diligencias de la investigación sumario administrativo, se pueden hacer presentes, digamos, y se pueden ejercer estos derechos sin limitación alguna. Por último, para no alargarme más, yo pensaba que iba a ser más corto, quiero hacer presente simplemente que el artículo 55, letra A del Decreto Supremo número 3 del año 84, que regula el otorgamiento de licencias médicas, aún ese reglamento contiene una excepción. Es decir, se permiten los viajes al extranjero
cuando ese viaje al extranjero tiene como origen una indicación médica. Es decir, no están prohibidos per se los viajes al extranjero, sino que incluso hay situaciones en las cuales están permitidos cuando hay indicación médica del mismo profesional. Hoy día se han puesto ciertas restricciones, han salido dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social que dicen que esta indicación médica no se puede acreditar ex post, sino que tiene que ser antes para evitar evidentemente el fraude y que después del viaje la persona esté consiguiendo el certificado médico. Y por otra parte, también hacer presente que hay retirados dictámenes de la misma Superintendencia de Seguridad Social que señalan que en el caso de la licencia psiquiátrica se permite realizar actividades de esparcimiento, las que incluyen viajes dentro y fuera del país. Entonces, desde ese punto de vista, eso ratifica que el solo hecho de que una persona salga al extranjero mientras hace una licencia médica no pudiera llevar necesariamente a la aplicación de una responsabilidad administrativa ni la estimación de que existe una falta de probidad, sino que se requiere que se acrediten estas otras circunstancias a las que señalé, es decir, la simulación de enfermedad, el engaño, la deslealtad. Yo creo que hay que estar atento a que los fallos que existen hoy día, a los cuales se va a referir mi colega Gerardo, sean mayores, digamos, y podemos analizar cuál va a ser la corriente jurisprudencial que se va a aplicar en este caso y cuál va a ser también las justificaciones que se van a adoptar por los distintos servicios públicos, tanto en la formulación de cargo como en las resoluciones o decretos que aplican medidas disciplinarias. Porque por lo menos lo que yo he visto hasta ahora es que en casi todos esos cargos o en esos decretos o resoluciones hay un esfuerzo muy importante por tratar de justificar dónde está la infracción, haciendo referencias generales a esto de la vía social acorde a la dignidad del cargo o referencias generales al principio de probidad administrativa, pero sin que exista en realidad una justificación razonable. Entonces, esto ya se desarrollará con el tiempo. Don Giovanni. Disculpe que... Sí, no hay problema. No estaba de acuerdo con nada de lo que... Ya. A ver, primero que nada, yo creo que todos me escuchan, pero me llama la atención una cosa que usted dijo que me parece interesante, que tiene que ver con el artículo de esto que este inculpado en un sumario administrativo tiene derecho a tener un abogado desde el principio. Sí. Porque todos los que alguna vez hemos tramitado, algunos con mucho oficio y otros casi casualmente, estos tipos de causas, nos encontramos con un fiscal que no nos deja entrar, que no nos deja participar. El otro día en una causa a mí, yo ni siquiera no podía entrar ni siquiera a la prueba testimonial. Yo tenía que mandar los testigos, las preguntas, y yo no podía entrar. Eso es constitucional. Bueno, estamos de acuerdo. A la indagatoria, menos. O sea, perdón, el artículo 19.3 establece expresamente que toda persona tiene derecho a ser asistida por letrado y que ninguna autoridad puede impedirlo. Estoy de acuerdo con eso, pero en la práctica eso es lo que nos está ocurriendo. O sea, en la práctica los fiscales no nos dejan entrar a la indagatoria, no, ellos interrogan ellos entienden que nosotros no podemos repreguntar a los testigos, nada. Una cosa, a ver, lo que quiero decir con esto que obviamente este sistema, desde que estamos en la universidad muchos escuchamos la necesidad de los tribunales contenciosos administrativos de verdad, porque la verdad es que esta fiscalía, si alguien alguna vez ha sido fiscal aquí, le pido disculpas, pero es un chiste. O sea, si hay indebido proceso, es en estas investigaciones. O sea, entonces, dicho eso, yo creo que hay un tema que tiene que ver con esto, que está por sobre esto, que es la necesidad que en Chile tengamos de verdad tribunales contenciosos administrativos. Y tribunales donde hayan jueces que resuelvan esto. Porque hay instituciones que ni siquiera esto lo llevan a cabo abogados.
¿Qué decir de la instrucción, de las investigaciones que hace la Contraloría? Las hacen ingenieros comerciales. Entonces, contadores, qué sé yo no digo que sean malas personas, pero que se dediquen a lo de ellos, no a tratar de impartir, comillas, justicia. Yo creo que ahí hay un tema que nosotros debiéramos como colegio de abogados levantar, ¿cierto? Porque hay algo que aquí está fallando. Y cada día más, ahora fueron 25.000, mañana serán por otro, después los que fueron a los casinos, después los que no sé, pueden salir un montón de cosas y esto se va a ir masificando. Y lo que nosotros estamos viendo en que la justicia desde el punto de vista administrativo de las Contralorías, la verdad es que deja distar mucho de lo que nosotros entendemos por Estado de Derecho, por un justo proceso y por un proceso debido. Ahora, teniendo presente esto, uno dice, bueno, ante tanta arbitrariedad que existe, ¿qué nos queda? Entonces, me imagino que eso es lo que viene, ¿no? Correcto. ¿Cómo salir? Los tribunales. ¿Cómo llegar al tribunal? Bueno, ese era lo que yo quería opinar. Gracias. Y agradecer, por cierto, al profesor Sánchez. Bueno, continuando con nuestra exposición, entendemos que ya el profesor Mario ya ha dado a conocer todo el procedimiento y también, como ustedes han podido escuchar, los dictámenes y la normativa respecto a cómo se está evaluando por parte de cada uno de los servicios públicos, cómo se está llevando a cabo también cada uno de los procedimientos. Sin embargo, volvemos un poco a la génesis, que creo que es bastante relevante para ver cómo la nueva Contralora, Dorothy Pérez, tomó esta responsabilidad. Esta responsabilidad no nace de la noche a la mañana, sino que fue un compromiso que ella adquirió ante el Senado el año pasado respecto a cuando estaba postulando a este cargo. O sea, ella se comprometió a que una funcionaria de carrera, a que la Contraloría realizara una fiscalización efectiva. Si bien es cierto, me ha tocado participar en algunas veces como funcionario público, he podido ver cómo la Contraloría también ha realizado esta función. Ellos van, como bien decía el colega, ingresa un ingeniero comercial, pide los documentos y empieza a revisar. Esa es la realidad de cómo se lleva a cabo esta fiscalización. Sin embargo, no conocíamos estos informes consolidados de información circularizada que, si bien es cierto, tenemos varias críticas, como recién lo comentaba don Mario, respecto a cuál es la fundamentación jurídica. Si bien es cierto, son estadísticos, nos dan claramente ciertas situaciones que cada vez ya vamos en la SIG 9, y esto empezó el 2 de enero. O sea, del 1 al 2 de enero fue bastante rápido. En esta primera circular o este consolidado que yo les traje, viene a fiscalizar una normativa que es bastante relevante porque era prácticamente nueva, se había recién dictado, la ley 21.591 del royalty minero. Esta normativa, que es bastante técnica, también traía aparejado un sistema, un impuesto que se le entregaba a la empresa para posteriormente beneficiar a muchas instituciones públicas, de entre ellos nuestros municipios. De los 345 municipios que tenemos, se vieron beneficiados 307 municipios, con un promedio de 302 millones aproximadamente cada uno de ellos. Me costó un poco dar la cifra, entenderla para poder decírselas, pero fue un total de 93 billones, 645 millones, 999 mil 829 pesos. Este dinero, si bien es cierto, la normativa establecía que debía ser entregado en 2025, desde 2024 ya se les entregó a los municipios. ¿Cuál ha sido o por qué también se crearon esta génesis de estos consolidados? Fue porque esta fiscalización, si bien cierto era efectiva con los documentos, no existía esta implementación o circulación de información entre distintos servicios públicos. Lo que llevó a la Contralora actual a tomar esta determinación y entregarnos estos datos que no son menores. O sea, realmente ahora hay una fiscalización.
O sea, donde veíamos el déficit, que generalmente nos preguntábamos dónde estaba ese gasto, qué hacían con ese gasto, se fiscalizaba, dónde estaban nuestros recursos. O sea, finalmente vemos que el interés público realmente se está protegiendo. O sea, entiendo que eso es lo que busca la Contraloría, que exista mayor transparencia, como también se decía recién respecto a esta modificación constitucional, donde no solo se integró la probidad administrativa en nuestra Constitución, en el artículo 8, sino también viene aparejado el principio o la transparencia y la publicidad en todos los servicios públicos, por lo tanto, entregándonos toda esta gama de información que nosotros tenemos acceso. También está la ley de transparencia, donde nosotros podemos tener acceso como ciudadanos de forma inmediata a este contenido. Y acá en estas estadísticas nos da un cumplimiento del 53% de los municipios. O sea, estamos hablando de 305 de 164 municipios que cumplieron, y solamente cumplieron con una parte, que es una parte de información. Porque además de eso existieron bastantes otras falencias que en los promedios también andan más o menos en el 50%. Pero ellos lograron informar a la Subdere en qué estaban realizando esos gastos, que tampoco es menor. Ahora yéndonos directamente al consolidado que nos interesa, este consolidado número 9 del 20 de mayo de 2025, o sea, no fue mucho plazo. Desde enero a mayo ya van 9. Como ven, solamente es información estadística con promedio, por eso es tan rápida su creación. Acá, como yo les decía, el criterio o cuál es la crítica que hacíamos realmente respecto a cómo llevar a cabo esta estadística era más bien su fundamentación jurídica. Aquí, en letras muy pequeñas, al final de estos consolidados, ustedes pueden encontrar cuáles son los fundamentos jurídicos. Encontramos el Decreto Supremo número 3 de 1984 del Ministerio de Salud, en el cual encontramos los dos primeros artículos 6 y 7, los cuales nos hablan, el artículo 6, de quienes están facultados para poder entregar estas licencias médicas. Nos habla de los médicos cirujanos, del cirujano dentista, de la matrona, y además también se vino a modificar por una nueva normativa respecto a que tienen que estar validados, tienen que estar en un sistema para que no existan estos fraudes que se estaban dando y que hace muy poco lo vimos en materia penal. También fueron sancionados médicos, fueron sancionados incluso quienes solicitaban la licencia médica y con penas no menores. El artículo 55, como bien se expresaba con anterioridad, también establece la forma de invalidación o rechazo de estas licencias médicas en forma explícita por los órganos competentes. Por lo tanto, acá nosotros también hablábamos de este principio de juridicidad. Acá no es la Contraloría quien debería sancionar a quienes obviamente cometieron o hicieron algún tipo de infracción, sino que son los órganos competentes, que la misma norma lo señala, que sería el CONPIN y también la ISAPRE y también obviamente que suceso. Sin embargo, también establece en forma explícita cuáles son estas circunstancias, cuando sean licencias médicas adulteradas, cuando no exista también ese reposo, entre otros. Y vemos cómo esto finalmente los dictámenes que la Suceso ha establecido. Respecto a esto encontramos como dije, las tres instituciones, Suceso, CONPIN y FONASA. Sin embargo, creo que lo relevante son estas tres aristas que acá yo les comento. Primero, la médica, porque efectivamente tiene que haber un elemento a través del cual un facultativo experto en la materia tiene que determinar que existe esta patología, a no ser que hablemos ya de un delito, pero ya existiendo este experto que determina que es este médico, que esta patología existe, se está cumpliendo con uno de los requisitos esenciales para poder otorgar esta licencia médica, que efectivamente no sería falsa. Acá hay un elemento específico por un médico experto en la materia. Posteriormente, una vez que se entrega este facultativo, vemos que comienza el aparato a funcionar respecto de la seguridad social. La seguridad social también es relevante respecto a esta entrega que debe hacerse de este seguro de incapacidad o este seguro social que debe actuar en forma inmediata una vez que este facultativo atribuye que existe esta patología.
la Seguridad Social entrega este seguro de incapacidad, que obviamente debe ser equivalente a la remuneración que la persona o que el funcionario en este caso recibe cuando está cumpliendo la función. Y finalmente este tercer elemento, que es el elemento administrativo. Aquí ya estamos entrando en lo que la Contraloría podría determinar o que ha establecido para llegar a buscar esta sanción de los funcionarios públicos. Este elemento administrativo dice relación con el control y fiscalización que debe realizar ya sea la CONPIN o la ISAPRE para poder llevar a cabo el control. Obviamente que si no existiera ese control se darían muchos abusos y finalmente no tendría mucho sentido, o estos fondos, esta seguridad social quebraría, porque se estaría vulnerando de forma constante. Por lo tanto tiene que haber ese control, y ahí es lo que estaríamos atentando supuestamente cuando no se cumple con este reposo. Respecto a eso podemos hacernos la siguiente interrogante, en la cual podemos decir si el hecho de que estos funcionarios se hayan encontrado en el extranjero ante su licencia médica significa necesariamente que estos no tuvieran una patología que requiere reposo, incluso incumplieran el reposo ordenado. No significa eso. Obviamente que acá la mayoría de estos casos, por lo menos los que me ha tocado conocer, son funcionarios públicos que efectivamente sí están enfermos. Por lo tanto, esta patología o licencia médica, estaríamos hablando del primer requisito o elemento, que es una licencia que es válida, que es verdadera, que existe esta patología, que efectivamente debe o no controlarse o fiscalizarse por los órganos respectivos. Sin embargo, existe. Por lo tanto, estaría cumpliéndose plenamente con el primer requisito. La segunda pregunta es si es posible afirmar que el Estado, en su vínculo funcionario o una empresa privada en su calidad de empleador, tiene las herramientas para sancionar a aquellos que incumplen con sus obligaciones vinculadas a la licencia médica. Bueno, respecto al elemento público, como recién lo dijo el profesor, ya existe todo un procedimiento, por lo tanto no existe mayor dificultad llevar a cabo un sumario administrativo, obviamente no por la Contraloría, sino por la institución respectiva. Sin embargo, en el ámbito privado es un poco más complejo. Es un poco más complejo su determinación, ya que el empleador no tiene esa facultad. Solamente este decreto ley número 3 le otorga en el artículo 51 la facultad para poder denunciar que se está incumpliendo, más no para iniciar algún tipo de investigación. Por lo tanto, en el ámbito privado, y que vamos a ver también como está fallando la jurisprudencia, no se podría dar esta circunstancia, ¿ya? No podría ser desvinculado el trabajador. Y posteriormente encontramos los casos, la sanción. Respecto de la sanción, como bien se dijo, la Contraloría en el oficio 89-56-9 de 2025 establece cuáles son los criterios para llevar a cabo esta investigación, en la cual este criterio apunta directamente a la destitución. Esa es la sanción, y eso es lo que se están aplicando los órganos públicos, y que como abogados consideramos que atenta contra varios principios, principalmente contra la proporcionalidad, contra las atenuantes, que no son consideradas por los fiscales. Como recién dijo el colega, los fiscales muchas veces no son abogados o cualquier funcionario que tenga el grado correspondiente para poder llevar a cabo la investigación. Si bien es cierto, le entregan un protocolo para poder entender cómo se hace, no son abogados, no tienen, entre comillas, las competencias para llevarlo a cabo. Respecto de la destitución, el estatuto administrativo y el estatuto administrativo para funcionarios públicos se establece esta sanción en el artículo 125 y 123 de ambos estatutos, y se ha establecido como la máxima sanción en el caso de atentar gravemente contra la probidad. Así se ha entendido. Sin embargo, como les digo, cuando se atenta gravemente contra la probidad, incluso en forma detallada establece algunos casos que, como se señalaba, no es taxativo, faltar al trabajo, entre uno. Y ahora respecto a la jurisprudencia. Como les dije, la mayoría, por lo menos los servicios, lo que se está aplicando es la máxima sanción.
O sea, no estamos considerando ni la proporcionalidad ni las atenuantes que sí se aplican en materia penal. Acá el procedimiento administrativo sancionatorio viene del procedimiento penal, por lo tanto deben considerarse, cosas que no están haciendo los fiscales, y por lo tanto lo que nos queda es la justicia en nuestros tribunales para que realmente se pueda aplicar esta justicia, y aquí lo encontramos en esta causa laboral. Si bien es cierto, no es un funcionario público, era un trabajador que estaba haciendo uso de licencia médica, obviamente que era efectiva, que era real. Él se encontraba en España mientras estaba haciendo uso de ese reposo. ¿Y qué viene a hacer nuestros tribunales? Viene a establecer criterios objetivos. Criterios que la Contraloría no estableció, sino más bien estableció un procedimiento para aplicar sanción a los funcionarios, más no cuáles son estos criterios para poder aplicar estas sanciones. Primero encontramos que la licencia médica suspende la relación laboral, que eso ya se ha dicho y también están en diversos dictámenes. Por lo tanto, no existe esta relación contractual en ese momento, sino más bien está haciendo uso de este derecho, esta licencia. La licencia médica se obtuvo por médico habilitado, como yo les decía, es uno de los requisitos esenciales también para poder tener esta licencia médica, y las repercusiones de un viaje fuera del país son de carácter administrativa, que estaríamos viendo con este elemento que sí efectivamente se puede cuestionar, que es este elemento que dice relación con la fiscalización y el control que debe hacer. Por lo tanto, a lo más se puede rechazar la licencia médica, cobrar al funcionario, a lo mejor si es que efectivamente se demuestra que hubo esta inconsistencia o esta falta, pero más no esta sanción tan grave que sería la destitución, y menos sin considerar la proporcionalidad. También encontramos estos dos casos, el último de la Corte de Apelaciones de Arica y también el de la Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto de este caso de la Corte de Apelaciones de Arica, de una funcionaria de la Junji, ella no fue en una oportunidad, sino que fue en más de una oportunidad a Tacna. Ella estaba haciendo uso de esa licencia médica. Sin embargo, acá encontramos directamente la ausencia de gravedad suficiente. ¿Por qué? Porque la probidad se aplica en el ejercicio de sus funciones, de su cargo. ¿Cuál fue el incumplimiento de ella en esa función? Una funcionaria destacada, una funcionaria que siempre cumplía su jornada, que tenía anotaciones de mérito, que tenía falta de cualquier otro tipo de indicio que haya atentado directamente con la probidad, salvo esto, como les menciono, que es solamente esta ausencia y que así lo ha determinado nuestros tribunales. Y la Corte de Apelaciones de Santiago también en este fallo, que es una funcionaria de la Tesorería General de la República, acá habla de la proporcionalidad, que es un elemento esencial también del derecho administrativo, que de nosotros debemos considerar las atenuantes de los funcionarios que dicen en relación con su vida funcionaria. Por algo hay una carrera funcionaria de cada uno de ellos. Nuestra Contralora viene de una carrera funcionaria. Ella conoce cómo es el sistema respecto de cómo se va desarrollando. O sea, estamos hablando de funcionarios de 10, de 20 años, en los cuales ellos no han tenido muchas veces ningún sumario, por ejemplo. Hay que considerar irreprochable conducta anterior. Anotaciones de mérito, funcionarios de más de 50 anotaciones de mérito. Entonces, si nunca tuvieron ningún tipo de sanción, ¿por qué nosotros no consideramos esas atenuantes para poder o no sancionar? ¿Por qué los fiscales no la están considerando y solamente están aplicando esta sanción respecto a esta falta de probidad que hasta el momento, como les digo, no está siendo aplicada en forma justa, por mi entender? Pero sí los tribunales la han considerado y están otorgando la proporcionalidad correspondiente. Bueno, quiero darles las gracias por asistir. Con el profesor hemos tratado de explicarles un poco más en qué consiste. Creo que el profesor fue bastante claro respecto al procedimiento. Yo le di un poquito una pincelada cómo están fallando nuestras cortes. Sin embargo, estamos viendo que vienen los fallos también de la Corte Suprema, porque son fallos nuevos para poder comprender y nosotros bien aplicar. Pero se agradece que la justicia esté considerando estos elementos que nosotros le estamos señalando. No sé si tienen preguntas. Al parecer fuimos muy claros. No, la gota.
prácticamente al final de su exposición respecto de las licencias psiquiátricas, que son bastante cuestionadas por este tema de que pueden ser ambulatorias, entre comillas, que no es necesario que esté el trabajador en su casa esperando que lo vayan a fiscalizar si es que está cumpliendo o no con su reposo. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál sería la validez de presentar una licencia y poder salir al extranjero sin que no tenga una represalia por parte del empleador? O sea, sobre eso hay que distinguir, porque las licencias psiquiátricas, si bien pueden ser ambulatorias, el reposo tiene que cumplirse. Una cosa es el lugar donde se cumple el reposo y otra cosa que el reposo se tenga que cumplir o no, que sea total o parcial. Y generalmente las licencias psiquiátricas tienen reposo total bajo la modalidad ambulatoria, pero el reposo tiene que cumplirse. Entonces, como decía también Gerardo recién, la licencia puede ser verdadera, pero el incumplimiento del reposo, que en este caso estaría acreditado con un antecedente calificado como sería la salida del país, podría llevar a que la licencia sea rechazada, pero ese sería un rechazo de tipo técnico. Es decir, la licencia sí da cuenta de una situación médica real y por lo tanto sirve para justificar la ausencia del trabajo. Aun cuando, desde el punto de vista del rechazo, eso pudiera significar que se tuviera que devolver, como decía recién Gerardo, el subsidio, o sea, el monto pagado. Entonces, esa sería como la consecuencia, pero también, como él decía, no por el solo hecho de salir al extranjero, eso necesariamente debe llevar aparejada una sanción administrativa. Si es que no existen estos otros antecedentes que dicen relación con esto del engaño, de la simulación, de la falsedad. Y bueno, también como decía el profesor, no existe una norma expresa, pero sí hay dictámenes de la suceso, en la cual ha señalado que respecto a las licencias médicas, tanto psiquiátricas como aquellas que no sean, el hecho de salir al extranjero va a ser sancionado, pero debería ser sancionado solamente en el aspecto técnico, no con una sanción tan gravosa como la destitución. Bueno, muchas gracias por venir. Podemos seguir compartiendo si quieren tener alguna consulta. Sin embargo, como Colegio de Abogados seguimos en esta práctica. Creemos que es muy importante que nuestros asociados y también la comunidad jurídica local tenga estos aprendizajes que nosotros les podamos entregar. Y vamos a seguir, así que los invitamos el próximo mes. También vamos a tener nuevas sorpresas con nuevos expositores para que sigan compartiendo y siguiéndonos en todas las redes sociales. Colegio de Abogados Chillán. Muchas gracias.